Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Y habló muchas cosas por parábolas. Amén. Habló muchas cosas por parábolas. Entonces, vamos a leer nuevamente la escritura para centrarnos ya de lleno en esto. Dice Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Yo voy a leer de la Biblia Kadosh. Es un poquito diferente a la de ustedes, pero tiene el mismo sentido. Hay algunas palabras que es interesante tenerlas en cuenta. Dice la escritura, Mateo 13, 31 y 32. Dice: y presentó ante ellos otra comparación. El reino del cielo es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Y esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es más grande que todas las plantas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Amén. Amén. Entonces continuamos en la semana 26 del ministerio de nuestro Señor, y Él continúa sentado en la barca. Recuerden que llevamos 3 parábolas con esta, pero Él está sentado en la barca. Fuera de la barca hay una gran multitud de personas que están trepados en los árboles, sentados por ahí, buscando el mejor lugar para poder escuchar al Maestro. Amén. Sin embargo, estas parábolas que Él está dando, 7 parábolas, dijimos la semana pasada, son parábolas que tienen concentradas una sabiduría eterna que es difícil de comprender. A menos que el Espíritu Santo nos permita a nosotros comprender estas palabras, simplemente serían historias, ¿verdad? Dicen que Él continúa sentado en la barca y sus espectadores no quitan su mirada de Él. Puede ser que su forma de expresarse sea más cautivante que sus mismas palabras, ya que Él tiene que hacer una ilustración diferente para que ellos lo puedan comprender. ¿Qué pasaba? Ellos miraban la apariencia de este hombre, ¿no? Miren, este varón tan joven, no tiene una apariencia de maestro, no tiene una apariencia de doctor de la ley, sin embargo habla palabras que son sacadas de las mismas escrituras, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que un hombre tan joven y sin título que lo respalde hable cosas tan profundas? ¿Saben por qué pensaban de esta manera? Porque sucede lo mismo que pasa con nosotros, a nuestra vista. Nuestra vista muchas veces está más puesta en los hombres que en las palabras de Dios. Entonces le prestamos más atención a los hombres que están hablando que a la misma palabra que Jehová Dios está hablando. Amén. Dice: esto sucede cuando nuestra vista está más puesta en los hombres que en comprender a Dios. Y aunque Jesús es Dios,
sus palabras no son comprendidas por eso, porque ellos esperan otra cosa del Mesías. Ellos esperaban algo rimbombante, como una algarabía, y que los exaltaran delante de los otros pueblos, pero Él vino en la más pura y santa humildad. El reino de los cielos se acerca al hombre como una simple semilla. Amén. Dice que esta semilla tendrá que ir creciendo paulatinamente y llegar a fortalecerse como un árbol para así después ser refugio a multitudes. Por supuesto, los oyentes no entendían esto, ¿cierto? Ellos se preguntaban: maestro, ninguna persona que siembra una sola semilla. ¿Cuántos han sido sembradores acá? ¿Han sembrado una sola semilla? Bueno, de muy pocas. ¿Ves? Generalmente el sembrador sale a sembrar y siembra muchas semillas de la misma cosa, ¿cierto? En los surcos. Sin embargo, aquí le dice, ellos no comprenden lo que Jesús dice y le dicen: maestro, ningún hombre siembra una sola semilla en su campo. ¿Ve? Marcos capítulo 4, verso 30-31 dice: también dijo, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo ilustraremos? Se puede comparar con un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Con una sola semilla se puede hacer una gran cosecha. ¿Qué creen ustedes? ¿Con una sola semilla se podrá hacer gran cosecha? Creo que con una sola, ¿no? ¿Ven? Bueno, ahora si esa termina y nace esa sola, puede multiplicarse. Amén. Porque yo tengo experiencia de la mostaza. El reinado de Dios no funciona como el reinado de los hombres. Nosotros creemos en una forma de cosecha, pero el reinado de Dios dice que sus métodos son tan insignificantes que con una sola semilla perdida, amén, puede hacer maravillas. Dice acá, sus métodos son tan insignificantes como una semilla perdida, pero tan llenos de esperanza y fe como un embrión crece dentro del vientre de una madre. Un embrión, un bebé que puede nacer o no nacer, es una sola semilla, por eso se dice semilla, de la palabra simiente. Puede crecer y nacer, o como pueden abortarlo y morir. Pero si nace, puede crecer y cambiar generaciones enteras. Amén. Jesús, al ver la poca reacción de su audiencia en estas enseñanzas, opta por lo más simple: traer la atención de sus discípulos a lo sencillo o lo insignificante de comprender. Tan es así que Jesús enseñaba que es más importante dar un par de monedas que no tocar trompeta para dar una ofrenda, o darle un vaso de agua fría a un sediento, ¿cierto? No van a perder su recompensa, decía el Señor, en un simple vaso de agua, o un abrazo, o un Dios te bendiga, o un buenos días, o un cómo estás, o en un cómo puedo ayudarte. Esas palabras tan insignificantes pueden cambiar la vida de infierno de una persona en un paraíso eterno. Amén. ¿Cómo compararemos entonces al reino de los cielos? Dice, se puede comparar con un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Se puede comparar con un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Un solo grano de mostaza puede cambiar la situación de todo un campo. Este grano suele llegar de incógnito. Es un solo grano. Dice, suele llegar de incógnito a nuestro campo, de la misma forma como el Señor Dios Todopoderoso llegó a la tierra, envuelto entre un poco de cobijas y allá debajo de una tienda. ¿Quién sabía que era el Dios Todopoderoso? Llegó incógnito. Amén. Así es el reino de Jehová Dios cuando se ha acercado. Nadie lo puede percibir, pero está entre nosotros. Para muchas personas,
es una simple historia y cuesta creerla. Cuesta creer que de un solo grano de mostaza, así de chiquitito, pueda crecer un árbol. De hecho, la mostaza, y ahorita lo voy a explicar, crece hasta un arbusto de este tamaño. Pero Él es Dios y Él puede hacer una maravilla con esto. Amén. Dice, para muchas personas es una simple historia y cuesta creerla, pero para los herederos del reino es veraz y el reino está con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque esto se trata de fe. Hebreos capítulo 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y en Marcos 9:23 dice, pero para todo el que cree, las cosas le son posibles. Amén. Así que se trata de fe. Se trata de fe. La fe viene acompañada por obras, por eso se tiene que evidenciar nuestra fe. El asunto no es que no entendemos dónde está depositada nuestra fe. El asunto es que nosotros tenemos nuestra fe puesta en otro lugar. Tenemos fe, ya lo dijimos en sermones anteriores. Dice que es como un grano de mostaza. Amén. La fe es como un grano de mostaza. De un solo grano pueden germinar un universo, un planeta, un campo, un corazón, y si sigo andando, pues un embrión, una célula, un átomo, un eón, y si sigo andando voy a llegar a hablarles de física cuántica. Pero ¿cómo comprenderemos que Dios hizo hasta esa más mínima parte? Amén. Dice, germina como una sola simiente y por eso es comparada como la semilla de mostaza. A Abraham se le dijo, el padre de la fe, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y a Abraham lo sacaron por allá de Ur de los Caldeos, a una persona vieja que ya su esposa también era estéril y aparte viejos. Y Jehová Dios hizo una obra tremenda en ellos. Voy a darle la definición de mostaza. Amén. Mostaza, y la saqué del diccionario de Jerusalén, dice que es una Sinapis nigra. Crece en Palestina en estado salvaje, pero también se puede cultivar normal, pero generalmente es en estado salvaje. Se puede desarrollar hasta convertirse en un árbol o arbusto de unos 3 metros o más de altura, o sea que llega a crecer muchísimo. La parábola del grano de mostaza enseña el crecimiento y la madurez. Amén. Subraya también la fuerza de la fe. Vuelvo y leo Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y dice por allá que el justo por la fe vivirá. Amén. Dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Precisamente el sicomoro se considera como uno de los árboles con las raíces más gruesas que hay. Jesús venía pasando y vio a Zaqueo. Zaqueo, ¿qué haces allá arriba? Bájate de ahí. ¿Cuál era el árbol donde estaba Zaqueo? Un sicomoro. ¿Amén? ¿Se dan de cuenta? Dice, la mostaza es una planta que se cultiva en Israel, muy estimada por la semilla que produce, la cual molida se usa como una especia útil en condimentos y medicinas. Esta semilla puede ser de sustento, condimenta los alimentos, los sazona, sirve para sazonar, para moldear. Acuérdense de Hechos capítulo 1, verso 8. A Jehová Dios es el que tiene las sazones de cada una de sus vidas, así que Él la sazona. Amén. Sin embargo, en el lado opuesto, se convierte en un arma letal. Esa misma mostaza. Dice, las armas químicas están elaboradas con pimienta,
que viene de la mostaza. De igual manera, las palabras tienen que ser sazonadas con mostaza. No. ¿Qué dice Jesús? Que nuestras palabras tienen que ser sazonadas ¿con qué? Con sal. Y no con pimienta. Porque la pimienta es letal. Amén. Mire esa enseñanza tan preciosa. Hay que ser sazonadas con sal. ¿Con qué se sazonará la tierra? Con la palabra del Señor. Amén. Entonces, dejan de convertirse en un buen sazón y medicina para convertirse en un arma letal contra los otros. Qué tremendo esto. Dice, Jehová Dios todo lo hizo perfecto, pero vino un enemigo y sembró cizaña dentro del trigo. Sembró cizaña en el universo, sembró cizaña en el campo, pero también sembró cizaña en el corazón de los hombres. ¿Por qué hago esta pequeña aclaración? Porque todas las parábolas están aliadas unas con otras. ¿Se dan de cuenta? Estamos hablando de cultivar, de crecimiento. Entonces dice, vino un enemigo y sembró cizaña, contaminó el trigo, el universo, el mundo. Fue creado con la medida de un grano de mostaza, pero el enemigo enseñó a hacer el mal con la mostaza. Por eso la mostaza en el hebreo significa lastimar, aguijonear. ¿Saben qué es aguijonear? ¿Alguien se ha picado con un alfiler, con una aguja, con una rosa? La rosa es hermosa, pero cuando la agarras por otros lados, pica fuerte, ¿verdad? Mire lo que dice acá. La mostaza en su definición hebrea es lastimar, aguijonear, y esto es en el campo, en todas las esferas. Segunda de Corintios capítulo 12 dice, présteme atención acá, ciertamente, palabras del apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase a mí mismo, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pero miren lo interesante que nos dice el apóstol Pablo. Me fue dado un aguijón. Dice acá, de manera que estamos hablando del campo, el cual está en mí. Yo soy el campo en este sentido. Y lo que está pasando conmigo, la prueba que está pasando conmigo por lo que está sucediendo, dice aquí que es un aguijón que me fue dado para que no me subleve. En otras palabras, para que no se me suban los humos. Porque ciertamente Dios nos revela. Aquí Pablo dice que lo llevaron al tercer cielo y le revelaron cosas tremendas, pero para que no se le suban, y este es cuidado de Dios con nosotros, nos fue dado un aguijón. El mismo apóstol dice, 3 veces he orado al Señor, pero el Señor me dice que no, que te baste mi gracia, porque ese aguijón que está ahí es para tu beneficio. ¿Por qué? Porque hubo uno que se creyó más que Dios y quería llegar al trono del Señor. Por eso lo sacaron del reino de los cielos a Satanás. Amén.
Este aguijón lo manipula Satanás, pero es permitido por Dios. Amén. Lo leímos ahorita. Dice, para que no solamente nos humille Satanás con este aguijón, sino también para tener la oportunidad de ponerle la pata en la cabeza a Satanás, o el pie mejor, para humillar a Satanás, así como lo humilló el Señor con su cuerpo en la cruz del Calvario. Esta es la oportunidad que nos da el Señor. Por eso permite que Satanás nos humille, porque si tenemos fe, podemos nosotros vencer sobre Satanás. Y esos problemas, todas esas situaciones, enfermedades, las podemos nosotros desencadenar por la gracia de la fe. Amén. Dice, esta es la fe que Jehová Dios tuvo al sembrar una semilla en cada uno de nosotros. Amén. Una sola semilla. Dice que a pesar de la situación por la que estemos pasando, vamos a vencer, vamos a salir adelante. El enemigo no nos podrá retener porque tenemos la fe puesta en Jesús. Amén. Que vive y reina para siempre. Amén. Y decíamos el domingo pasado, el miércoles pasado, el problema que yo tengo no me puede retener. Es una situación por la cual yo voy a estar pasando porque Dios permite que yo pase por ahí. No sé cómo se llame, pero sé que al final Dios me dará el resultado, me dará la victoria, si me la ha de dar, o me dará la enseñanza. Miren lo que está pasando con estos hermanos allá en Haití. Ya murieron 3. ¿Creen que esto se va a terminar para ellos? No. ¿Saben la corona de gloria que les espera a los mártires? Pero vemos nosotros la calamidad desde los ojos de los hombres. Dice, de manera que mi vida se convierte o en un alimento para los demás, o se convierte en un aguijón para los demás. ¿Cuánto evangelio no podemos nosotros aprender de estos varones que están muriendo en Haití? ¿Cuánto evangelio, cuánta gracia, cuánta poder y misericordia no hay en esos varones allá? Bendito Dios. Dice, o te conviertes en alimento, en sazón y en una medicina para los demás, o te conviertes en una bomba para los demás. Y de gas pimienta. Como sucedió con Pedro. Mire, a Pedro, allá en Hechos capítulo 2, verso 14, se levantó a hablar. Pedro, estos no están borrachos, estos recibieron el poder del Espíritu Santo y ahora se convirtieron y están escuchando las maravillas de Dios. Amén. Y después allá en Hechos capítulo, en el mismo capítulo 2, verso 41, dice que por su predicación se añadieron 3,000. Y en la siguiente predicación se añadieron 4,000. ¿Quién era Pedro? Pedro era pimienta pura. A Malco le voló una oreja, que Jesús tuvo que pegarle la oreja. Bendito Dios que estaba Jesús. Señor, yo iré a la cruz por ti. Y a las horas el gallo le cantó 3 veces. Pimienta pura. Bendito Dios. Tomó la palabra y trajo esperanza. Amén. Trajo esperanza a la gente. Dice, así que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las plantas y se hace árbol. Vean que solo nos dieron 2 versículos hoy para entender esto. Mateo se escribió en hebreo, arameo, y Mateo en el arameo dice que no es hortaliza, como dice la Reina Valera, sino que es un arbusto, una planta. ¿Por qué no es hortaliza? Deuteronomio capítulo 11, verso 10, dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Así que donde se sembraba las hortalizas, ¿dónde era?
en Egipto. Aquí el contexto de esto es de entrar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida todo es por fe. Amén. Todo es por fe. Dice, acá el Señor está hablando de la semilla que sembró en su campo. Y en este sentido, el campo es la tierra prometida. Sin embargo, lo podemos aplicar al campo de nuestra vida. Amén. De nuestro corazón, porque en nuestro corazón cayó un granito de mostaza. Una semillita se metió como intrusa dentro de nuestro corazón. Allá cayó. Pero resulta que está quieta. ¿Cómo será cuando esta semilla crezca dentro de nosotros? Dice, por eso después se hace árbol, no hortaliza. Ezequiel capítulo 17, verso 22 y 24. Si ustedes lo tienen, léanlo conmigo, si no, apúntenlo, porque esto es importante. Dice que hay árboles que Dios plantó, pero árboles que se pervirtieron. Voy a leer. Ezequiel 17, 22, 24 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves y toda especie, y a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime. Levanté al árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he hecho y lo haré. Lo he dicho y lo haré. Entonces, dense de cuenta que lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 13, 31-32, fue lo que se escribió en Ezequiel. Yo voy a tomar del cogollo, dijimos en la mañana, y voy a plantar un árbol en Sión, en Jerusalén. Y voy a derribar al árbol frondoso, al árbol verde. De un árbol seco voy a levantarlo, pero de un árbol verde hermoso, a ese lo voy a derribar. Amén. Dice, lo tomaré del cogollo. Ese es el árbol de Jehová Dios, el que él va a plantar, el que él plantó, perdón. Dice Isaías 11:1-2, saldrá una vara del tronco de Isaí, del cogollo de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cuántos? Uno. ¿Ok? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus? Jesucristo. Amén. Así que Él es el árbol que plantó Jehová Dios. Vamos a comprobar esto. Jeremías 23, del 1 al 5 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová Dios, que levantaré a David renuevo justo. Ahí está otra vez el cogollo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Esa es la palabra.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿A quién? A los pastores que no cuidaron a su pueblo. Y más adelantico dice que Él los traerá del lugar donde los expulsó. Así que está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que cayeron lejos. Semillas que cayeron por allá, lejos, pero que Él mismo las va a traer, y estas semillas van a anidar en este árbol que puso Jehová Dios, el cual es el tronco de Isaí, la raíz de Isaí. Amén. Hijo de David, le decían a Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí, decía el ciego. Bendito Dios. De manera que muchos somos los que anidamos en el árbol que plantó Jehová Dios, el cual es el renuevo justo, nuestro Señor Jesús. Empezó como un solo cogollo y llegó a fortalecerse hasta que se hizo árbol. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Y este es nuestro Señor Jesús. Bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos. Bendito Dios. Dice, este es Jesús, y todos somos traídos a Él por el Padre. Venimos a anidar en sus ramas. Dice Jesús allá en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos, decía el Señor. Y si permanecéis en mí y yo en Él, llevan mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Si andan separados de mí, nada pueden hacer. Esto es cierto para nosotros porque ya el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto les da testimonio al Señor? Usted alaba, usted ora, usted canta, usted bendice, usted glorifica. Gloria a Dios. Pero hay otros que están sentados dentro de las iglesias y están anidados en otros árboles. Ahí está mismo, en los mismos dos versículos. Dice, hay otros árboles de los cuales debemos tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Ezequiel capítulo 17, 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime. Amén. Levanté al árbol caído, al árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Cuál es el árbol sublime? Ezequiel capítulo 36, 6. Profecía contra Faraón, rey de Egipto. Y si usted lee el capítulo 36 completo, no es muy largo, está hablando de Egipto. El árbol de Egipto era un árbol frondoso, imperio. Dice, Egipto representa al mundo y sus políticas de esclavitud, políticas de religiones, política de cultura, políticas de fuerzas militares. Ese era Egipto, ¿cierto? Egipto representa al mundo, sus políticas. Entonces hay personas que están sentadas dentro de las iglesias, pero están metidos en ese árbol. Dependen del gobierno, dependen de lo que diga ellos, se mueven bajo lo que dicen ellos, pelean contra el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios es incomprensible. ¿Cómo se puede comprender que venga un árbol de una semillita tan pequeña? Es mejor comprender lo que está pasando con el sistema de gobierno mundial, la parte política, militar. Entonces hay muchas personas y muchas iglesias que están basadas en lo que dice Egipto. ¿Ok? Hay otro árbol, Daniel capítulo 4, verso 10, 12.
Dice que esta es la visión que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, de un gran árbol. Dice, aquí están las visiones que yo veía en mi cabeza mientras estaba acostado en mi cama. Yo miré y allí delante de mí había un árbol en el centro de la tierra y era muy alto. El árbol creció y se hizo fuerte hasta que su corona alcanzó el cielo y podía ser visto desde cualquier lugar de la tierra. Su follaje era bello y su fruto abundante. Producía suficiente fruto para todos. Los animales salvajes disfrutaban su sombra, las aves en el cielo vivían en sus ramas y daba alimento a toda criatura viviente. Amén. Y estamos hablando de un árbol llamado Babilonia. ¿Ok? Así como estos árboles hay muchos, porque dice Ezequiel capítulo 36, capítulo 36, que Dios plantó muchos árboles en el Edén. Yo tomé dos, tomé a Egipto y tomé a Babilonia. Dice, hay muchos árboles en el Edén, pero algunos de esos árboles se corrompieron. Entre ellos está Egipto y está Babilonia. Era un árbol precioso, frondoso. ¿Ve? La gran diferencia de estos dos árboles son las aves que anidan en él. ¿Quién no ha escuchado de Babilonia? De Nabucodonosor. ¿Cierto? ¿Qué era Babilonia? ¿Ustedes sabían que las maravillas del mundo más nombradas de la antigüedad estaban en Babilonia? Tenía una majestad impresionante. Entonces dice, la gran diferencia de estos árboles son las aves que anidan en ellos. Los árboles los conoce Dios y Él los va a juzgar. Él va a juzgar a Egipto y va a juzgar a Babilonia. ¿Quieren ver quiénes son las aves de Dios? ¿Sí? ¿Y las aves del enemigo? Las aves de Dios. Lucas capítulo 6, verso 12-13. Dice, sucedió que en aquellos días Jesús salió al monte a orar y allí pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a 12 a quienes llamó apóstoles. Un solo hombre, un solo varón, llamó a 12 ramas. Esto se conoce como el árbol. ¿Cuántos tienen una figurita de un árbol genealógico en sus familias? Un cuadrito, ¿verdad? Viene de una simiente. Y un varón, después de estar orando toda la noche, vino y llamó a los 12. Esos 12 son las aves que escuchan y siguen a su Señor, que obedecen la voz de su Señor. Amén. Las aves de Satanás hay que nombrarlas para que no sea que caigamos por ahí nosotros. Que Jehová la reprenda. Amén. Génesis capítulo 15, versos 7 al 11 dice, y le dijo Jehová Dios a Abraham, yo que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, o sea, para plantarte como árbol. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? Él no partió ni al palomino ni a la tórtola, no las partió. Verso 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué? Porque estos animales, al buey, al becerro y que eran de 3 años, la cabra, era la forma como se pactaba en esa época de Abraham. Si ustedes leen el contexto, se van a dar de cuenta que Jehová Dios no le dijo que las partiera, sino que las trajera. Pero Abraham sabía, por eso se practicaba en Ur de los Caldeos, que todo sacrificio que todo pacto tenía que haber un sacrificio. Y en ese sacrificio tenía que haber sangre. No voy a entrar ahí porque me voy a gastar otra media hora. Pero se tenía que caminar por medio de la sangre, diciendo las pautas del pacto. Y el que
el que no cumpliera con la parte del pacto, le pasaba lo que le pasó a los animales. Esa era la forma de pactar. Por eso más adelante Abraham cae en un sueño, y en el sueño él ve un horno y a una luz que va de aquí para allá. Entonces Jehová Dios lo lleva a que se duerma mejor, y el que pacta entre Dios y los hombres no es Abraham, es Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que está pactando entre Dios y los hombres. Por eso ahí en el libro de los Hechos, de los Hechos, dice que nosotros tenemos solo un nombre en el cual podemos ser salvos. Amén. En Jesucristo, hombre, porque ahí Él pactó con Dios, y como los hombres pecaron, Jesucristo tuvo que venir a pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria a Dios. Pero dice que no partió a las tórtolas, a la tórtola ni a la avecita, al palomino, porque ellas estaban ahí. Ellas venían a anidar sobre el árbol que se había profetizado, pero sí venían unas aves de rapiña. Y la palabra pájaro o ave significa, dependiendo si son puros o impuros, demonios. Entonces, en estos dos árboles, Egipto y Babilonia, anidan muchos aves de rapiña como estas, que no están de acuerdo con el pacto de Jehová, porque dice aquí que Abraham tenía que ahuyentarlas y sacarlas de ahí. Es como lo que sucede acá muchas veces. Personas que están aquí, pero toca ahuyentarlas, porque no entienden el pacto de Jehová. Pero hay otras que vienen y aprenden y vienen hermanos del tercer cielo a ministrarse con nosotros. Y vienen, y ustedes quizás no los puedan percibir, pero están acá en medio de nosotros recibiendo estas instrucciones, diciéndole que el problema que está sucediendo en este momento allí no es el fin, que tienen que seguir adelante, que tienen que seguir peleando, porque Jehová Dios, la misma semilla que puso en mí, la puso en ellos. Que se fortalezcan. He aquí que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No te esfuerces, no te amedrentes, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo. Amén. Amén. ¿Ven? Entonces hay que desplumarlos. Pregunta: ¿a qué rama te estás arrimando? ¿A dónde te estás encaramando? ¿Como Zaqueo? Bájate de ahí, Zaqueo, fue lo primero que le dijo Jesús. Y cuando se bajó Zaqueo, un enanito pequeñito, le dijo: esta noche voy para tu casa a cenar contigo. ¿Por qué? Porque se bajó. Si se hubiera quedado ahí arriba preguntando: Señor, ¿y por qué? No, obedece. Amén. De manera que las aves se diferencian por el árbol donde hacen sus nidos. Salmo 91. Y les voy a dar un premio de 10,000 bendiciones para el que cite el Salmo 91. El que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ustedes recibirán su premio cuando reciban la corona de gloria. Bendito Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas: muévete, y la montaña se moverá. Así es la fe, en lo simple. Amén. En lo que podemos creer, en lo más simplecito, podemos ver la majestad de Dios. Amén. Uno de los científicos más prominentes del siglo XX, del siglo XXI, se aproximó. Su teoría era el Big Bang, que creo que todavía la están discutiendo. Un astrofísico que jamás se levantó de una silla de ruedas. ¿Cierto? Este hombre dijo que toda la materia del universo estaba condensada en una esfera como un dime, una moneda de 10 centavos de dólar. Así, es una moneda de 10 centavos de dólar. La gente maravillada dijo: tremendo, porque fue una explosión. Este hombre creía que el mundo estaba vacío,
pero que había surgido una explosión de no sé dónde, pero que todo eso estaba concentrado en una monedita de 10 centavos de dólar. ¿Usted sabe que estuvo a esto de encontrar la verdad? Dios le permitió a este hombre, con toda esa sabiduría, acercarse hasta llegar a una moneda de 10 centavos de dólar, sin imaginarse que el mundo comenzó con un grano de mostaza, así de pequeñito. ¿Qué le faltó a este hombre? Fe, creer, porque él era ateo, no creía. Y Dios le dijo: ¿te crees muy sabio? Miren el aguijón con el que vivió y así murió. Y ni aún se arrepintió. ¿Te crees muy sabio? Te voy a dar la aproximación. Y cuando lo discutía más, murió. Le faltó fe. Yo no soy astrofísico. Yo solo leo la palabra del Señor en obediencia a Él. Y yo sé que la creación se dio por un grano de mostaza, por un suspiro de fe del Señor. Amén. Dice Salmo 1, verso 4. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe. ¿De qué sirve la inteligencia? ¿De qué sirve lo que somos si no va acompañada de la fe? Esto mismo sucede con los que arrancan la carrera de la fe. Andan y andan y andan y andan, pero no se perciben de seguir las instrucciones de Dios, y cuando están llegando al final, pierden la batalla. Lo mismo que este Hawkins, ya dije el nombre. Lo mismo que este. Le faltó un poquitico de fe, pero no completó la carrera. ¿Sabe que usted, para ser triunfador, tiene que pasar la meta? Amén. Usted no puede llegar allá. Usted puede llegar de tercero, de cuarto, de quinto, no importa, pero cruce la meta. Amén. Tienen todo dentro de ellos, pero quieren que sea algo apoteósico. Esos cristianos quieren que todo sea majestuoso, que se haga según lo que ellos tienen en su mente, y resulta que Dios ama la humildad. Dios ama al humilde, pero mira de lejos a quién, al altivo. Dice: Él trabaja con los humildes. Dice: al que cree, todo le es posible. Amén. No importa por lo que estemos pasando, solo cree. Dios te dará la victoria si sigues luchando. Lo que tú tienes es un aguijón. Amén. Y se nos fue dado a todos. Yo tengo uno, y también le he orado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Te quiero en esa humildad. No te quiero humillado por Satanás, porque sabes combatirlo. Pero no quiero que se te suban los humos, dicen en mi país. No sé cómo dicen ustedes allá. No quiero que te exaltes. Quiero que seas humilde y manso. Le decían a Timoteo: enseña la palabra de verdad, porque con ella te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Exhorta, reprende, pon en disciplina si tienes que ponerlo, pero hazlo conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es importante cuidar ese granito que se puso allá. En ese corazón se metió un granito, como un intruso. Está allá. Y ustedes quizás no se han imaginado, pero cuando esto crezca, se va a fortalecer como un árbol. Y van a venir muchas generaciones. Siempre queremos lo grande, ¿cierto? Queremos salir a la calle y convertir a 40, 50. Pero tenemos que empezar por uno. Jesús comenzó con uno. Después fueron 12. Ese uno llamó a otro. Y después esos 12, después 70.
En Pentecostés fueron 120. Después fueron 3,000. Después fueron 4,000. Y si ustedes van a la historia, hubieron predicaciones que hubieron en Roma, en mismo Roma, convertidos hasta 5,000 personas. Una sola persona, una sola predicación, una sola gota. A ver si la pude subir. Una sola gota de amor de Dios puede convertir al mundo. Amén. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto que sucede en tu vida no es otra cosa sino que esa gotita está cayendo. Les enseñaba en la mañana, cuando cae la gota, vienen las ondas. Y viene ese contagio, viene ese contagio. Pero a mí lo que más me impresiona es esta. Porque cuando esa gotica cae, se levanta un árbol. Yo veo un árbol ahí. Amén. ¿Cuántas personas se están regocijando en lo que tú eres? ¿Cuántos están amparando bajo tus palabras? ¿Es pura pimienta o son sal? Vosotros sois la sal de la tierra. Sin ustedes, hijos de Dios, el mundo sería soso. Por eso el mundo no nos quiere, por eso el mundo no nos ama. ¿Usted se imagina cuando se echa una cucharada de sal? ¿Qué es lo que primero quieren hacer? Honestos. Escupirla. Vea, yo soy de los campeones que al café le echa sal. Me he equivocado no sé cuántas veces y le pongo la sal. Imagínense lo que hacen con nosotros. Imagínense a estos hermanos allá en Haití. Si son varones que llevan la palabra de Dios, el evangelio de salvación, sembrar una semillita es tan sublime para el mundo entero, pero tan peligroso para los hijos de Dios. Y sin embargo, y a pesar de todo, lo hacen. Es tanto el amor que sienten por Jesús que no les importa. Y muchas veces pensamos más en lo que nos va a pasar que en lo que podemos ver. Amén. Voy a terminar con esto, con Marcos capítulo 8, verso 22-25. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Muchos han dicho: es que Jesús tuvo que tocarlo 2 veces para sanar. Yo no lo veo así, yo veo lo que el Señor me muestra. Y el Señor me dice que lo que Jesús hizo en este hombre fue mostrarle una revelación espiritual. Al ciego, dice que lo sacó y le escupió en los ojos y le dijo: mira lo que ves. Y él le dijo: veo a los hombres como árboles. ¿A quién estaba viendo este ciego en ese momento? ¿Quién estaba con Jesús? Sus discípulos. Estos hombres que estoy viendo los veo como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y a mí me sorprendió esto, Salmo número 1, porque muchos dijeron que no, que es que veía borroso. Jesús le estaba mostrando lo que realmente él iba a ver: a semillas como árboles. Amén. Dice, esta revelación espiritual, lo que estaba viendo era a los discípulos de Jesús como árboles plantados. Jehová Dios está con nosotros. Amén. Amén. Amén.
Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Crees que esa semilla que se sembró en ti se quedó allá, quietica? No, mi hermano. Esa semilla tiene que empezar a moverse. Y no se puede mover si no es a través de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa semilla dentro, pero no ha pasado nada en sus vidas. Y necesita que hoy empiece a crecer. ¿Cuántos? Amén. Algo para el reino. ¿Usted sabe quiénes son los primeros que tienen que anidar en nuestras ramas? ¿Dónde están los padres de familia? El árbol genealógico empieza por ustedes. Y de ahí se vienen las ramas, y en las casas le ponen fotos a cada rama. Hacen unos cuadros preciosos. Depende de nosotros. Amén. Hoy vamos a orar por esto. Vamos a orar para que el Señor empiece a dar crecimiento a nosotros, a cada uno de nosotros. No les hace falta fe. Entiéndalo, la fe la tienen ustedes. Les hace falta anidar en el árbol correcto. Amén. Volverse a Dios. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Bienaventurados los que en este momento dicen: realmente no estoy en el árbol de Dios. Necesito volverme a Dios, necesito arrepentirme. Estoy creyendo más a Babilonia. ¿Saben qué es Babilonia? La corrupción religiosa, política, moral, el libertinaje. Lo que estamos viendo, ya no te lo cuentan, ya no lo lees, lo ves día a día. Todo, como se quiera llamar, género de cualquier cosa, está pasando. Eso es Babilonia. Entonces, anidemos en el árbol del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dice esta pequeña escritura: quizás mi fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, pero mi Dios es grande y poderoso para hacer lo imposible. Amén. Y para hacerlo en tu vida. Vamos a reflexionar. Siempre antes de reflexionar, vamos al trono de la gracia en humillación, en perdón, en arrepentimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar un momento. Padre Celestial, tú que estás en el trono blanco, rodeado de ángeles y de tantas cosas bellas. Padre, aquí estamos tus hijos, tus ovejas que vienen del redil. Padre, estamos hambrientos de tu palabra, Padre. Padre, el mensaje de granito de mostaza, mi Dios. Padre, nos hace falta más fe, una fe que sea infinita, que alcance el cielo, Padre. Padre, aumentanos más la fe. Sostente en nuestras manos, Padre, y ayúdanos, levántanos, límpianos, purifícanos, rompe cadena, Padre, y echamos el enemigo hacia afuera, Padre, porque no lo queremos en nuestra vida. Te queremos a ti, Padre Celestial, y te necesitamos, mi Dios. Te necesitamos, Padre, para que tú nos cambies, Padre, para que tú nos purifiques, mi Dios. Padre, hemos sido bautizados en ti, Padre Santo. Padre, tenemos que estar blanco, resplandeciente como las estrellas, Padre. Padre, queremos estar en ese árbol, en el árbol donde tú te encuentras, Padre. Un árbol de fe, un árbol de conocimiento, un árbol de amor, un árbol de la verdad, Padre. Padre, tú nos sostienes con tus manos santa y poderosa, porque no hay nadie más alto ni más grande que tú, mi Dios.
Solamente tú eres poderoso y santo, mi Dios. Aquí estamos, mi Dios. Nos entregamos más a ti, Padre Santo. Te necesitamos, mi Dios. Padre, quita las aflicciones hacia afuera, Padre. Quita las tristezas, mi Dios. Danos valor, danos fuerza, Padre, para seguir tu camino, mi Dios. Un camino lleno de espina, un camino lleno de dolor, de sufrimiento, Padre. Porque así tiene que ser, Padre, para nosotros poder llegar a la carrera y llegar al final, mi Dios. Padre, tu Hijo Jesucristo cumplió con la promesa que tú le hiciste, Padre. Ahora nos toca a nosotros, mi Dios. Padre, todos tus hijos soldados necesitamos tu fuerza, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo, mi Dios, siga morando en nuestra vida y siga cambiando y quitando lo que no te agrade, Padre. Padre, somos hechuras tuyas, únicos, especiales. Necesitamos ser pulidos como los diamantes, mi Dios. Padre, queremos recibir la corona, Padre. Pero para recibirla, mi Dios, tenemos que seguir batallando y peleando, Padre. Y predicando tu palabra, mi Dios. Pero empieza con nosotros primero, mi Dios. Tenemos que dar testimonio de quiénes somos, Padre. Necesitamos cambiar y ser renovados, Padre, por ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, Padre. Te suplico, mi Dios, que tengas misericordia de todos nosotros, tus hijos, los que estamos aquí, Padre, los que están allá afuera, que no te conocen, Padre Celestial, que puedan ver una luz a través de ti y de nosotros, Padre. Que esa semilla quede, mi Dios, que se multiplique y se multiplique, Padre. Que haya millares, Padre, que cuando tú vengas, mi Dios, almas estén delante de ti, Padre Santo, diciendo: Santo, Santo, Santo tú eres, Rey poderoso, que viniste del cielo a buscar a una iglesia para recibir al Cordero de Dios en las bodas, Padre. Que nuestras ropas estén blanqueadas, mi Dios, lino, fino, resplandeciente, Padre, porque nada impuro, sucio puede entrar al reino de los cielos, porque tu poder, Padre, solamente nos puede matar si no estamos bien contigo, Padre Santo. Limpia, mi Dios, limpia, Padre Celestial. Aquí estamos, somos tuyos, mi Dios. Solamente te necesitamos, Padre, que nos dé más esperanza en nuestra vida, Padre. Que cuando vengan los problemas, Padre, confiemos más en ti, mi Dios, porque tú nos sostienes. Tú nos sostienes y nunca nos vas a abandonar, Padre Santo. Tenemos que creer que tú puedes, Padre, ayudarnos con lo que sea, Padre. Que no hay ningún problema que no podamos aguantar, porque tú, Padre, nos ayudas con todo, Padre. Padre, ayúdanos a ser una familia más grande y amorosa para ti, mi Dios. Y Padre, que cuando tú vengas, Padre, y escuchemos la trompeta, mi Dios, podamos estar ahí, Padre, presente, adorando y alabando tu santo nombre, mi Dios, por siempre, Padre. Y que podamos estar en ese trono blanco, donde tu Hijo Jesucristo fue a hacer morada, y nosotros podamos estar ahí. Limpia nuestras almas, que estén limpias como el mar de cristal, y limpia nuestro corazón de tanta inmundicia, Padre. Y Padre, que estemos, Padre, en ese árbol donde tenemos que estar, mi Dios, resplandeciente para ti, con amor, con fe, con gracia, con esperanza, con conocimiento de la plenitud de tu Santo Espíritu, mi Dios. Gracias por tu palabra, por tu mensaje, por todo lo que tú nos das y por habernos creado y habernos hecho criaturas y hechuras tuyas, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar en estos atrios, Padre. Llévanos a nuestros hogares con bien. No nos alejamos de tu presencia, Padre, porque sabemos que tú vas a estar con nosotros. Padre, sabemos que tus ángeles siempre están con nosotros, Padre. Ayúdanos a confiar más en ti y creer más en ti y escudriñar tu palabra
y humillarnos delante de tu presencia, Padre. Bendice a mis hermanos, mi Dios. Tú sabes los problemas que ellos están pasando, Padre. Yo lo único que puedo hacer, Padre, es orar por cada uno de ellos, orar por mí mismo. Y oro por mis pastores, Padre, para que tú también nos fortalezcas a ellos y ellos sigan, Padre, enseñándonos a nosotros. Y todos unidos en una fe y en una mano contigo, Padre, podamos llegar más alto de lo que estamos, mi Dios. Bendice a los niños, a los jóvenes, Padre, y bendice a los que están allá afuera, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. En el mismo contexto decía el Señor a sus discípulos: cosas más grandes verán sus ojos. Amén. Y cosas más grandes ustedes harán en mi nombre. Amén. Que esa fe que hoy recibieron la lleven ustedes y la pongan en práctica. Amén. Todo en el nombre de Jesús. Todo en el santo y precioso nombre de Dios. Amén. Dice que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y mientras oraban, el Señor me mostraba. ¿Y saben qué veía? Árboles. Árboles ahí, veo árboles ahí. Y ya me sacudió el Señor la cabeza y volví a verlos a ustedes. Pero espero que esos árboles sean plantados y fortalecidos. Jesús seguía en la barca y mucha gente estaba en la orilla. Muchos eran los que escuchaban, pero pocos los que comprendían. Amén. Jehová Dios te bendiga, Jehová Dios te guarde, Jehová Dios ponga sobre de ti su rostro y guarde de ti misericordia. Que Jehová Dios ponga sobre ti su rostro y te dé shalom. Jehová Dios vaya contigo a donde quiera que tú vayas. Amén.